Artemaster, ya no subes dibujos currados como antes. ¿Una semana entera para un dibujo de una llama de Fortnite? Será broma, ¿no? Vale. Tiene una explicación, es porque... bueno, estaba jugando al Fortnite. No, es broma. Nada de eso. Es porque he estado montando esta semana el nuevo PC, el nuevo ordenador con el que editaré los vídeos de una manera mucho mejor, más fluida y más vistosa para todos vosotros, con la que, bueno, podré entreteneros mejor. De hecho os lo voy a enseñar porque la verdad es que ha quedado mucho más bonito de lo que esperaba. Miradlo, es este de aquí, como veis, está bastante chulo. Incluso parece una discoteca por dentro, en serio, eso que veis por ahí es el refrigerador líquido. Esto es la RAM, todo brillante, por aquí tenemos una 1080. Bueno, esto por lo menos tira el Minecraft en calidad media, yo no digo nada. Por cierto, sé que el otro día dije que en cada vídeo iba a hacer una intro friki, pero bueno, al final con todo esto del montaje del PC y un montón de problemas que he tenido durante esta semana no he tenido tiempo, ¿vale? Pero bueno, en fin, en los próximos vídeos intentaré que todos tengan una, ¿vale? Aunque bueno, un momento, porque esto a lo mejor sí se considera una intro friki porque enseña un PC gaming. Bien, para comenzar a dibujar la llama empezaremos haciendo un par de círculos y dos líneas que serán para el cuello. Sin esperar un segundo, vamos al círculo de arriba, que como veis es mucho más pequeño que el de abajo y básicamente nos servirá para encajar las proporciones de la cabeza de la llama. Empezamos haciendo las orejas y el hocico, pero fíjate que esta cabeza va a ser bastante rectangular, por decirlo de alguna manera. Lo importante es que trates de encajar la cabeza dentro del círculo, ya que eso te ayudará muchísimo a la hora de proporcionar perfectamente esta cabeza. Una vez ya tenemos el hocico, las riendas y las orejas, podemos continuar con el ojo, que será con forma de huevo. Para acabar de darle forma a la cabeza, continúo haciendo las riendas, pero esta vez de forma vertical justo debajo del ojo. En este momento lo que hago es pararme a rectificar algunas cosillas que había visto que estaban mal. Siempre es bueno e incluso necesario borrar algunas partes del dibujo en las que creemos que algo no está bien, hasta conseguir un boceto que nos convenza mucho más. No te tienes que sentir mal para nada por borrar muchas veces un dibujo, de hecho eso es parte de ser dibujante. Bueno, una vez tenemos la cabeza ya hacemos la parte general del cuerpo dividida en 3 o 4 partes que serán las divisiones de colores de esa especie de confeti que lleva por todo el cuerpo. Como supongo que muchos os habréis fijado, en el juego esta llama lleva una especie de cartel con una flecha señalando hacia arriba y una especie de candado en la parte inferior que obviamente simboliza que si la abres te vas a llevar todo el buen loot. Eso claro está si antes de abrirla no te meten un tiro en la cabeza y se acaba la partida ahí mismo, pero bueno, esa es otra historia. Por cierto, como supongo que habréis notado, me he ido directamente a hacer el cartel, dejando toda la parte del cuerpo sin hacer y sin detallar absolutamente nada. Esto es porque considero que la parte de los confetis es lo más complicado de todo y en un momentito veréis por qué. Las patas las haremos por la parte inferior del círculo que hicimos como pauta al inicio. Las dos de la izquierda y la de la derecha del todo serán más o menos del mismo tamaño, pero sin embargo la penúltima, como veis, es un poco más pequeña debido a la perspectiva. Encima del cartel con la flecha también dibujamos estos accesorios que también ayudarán a darle curvatura a lo que viene siendo la espalda de la llama. Hecho esto, ya podemos borrar las líneas pauta, que en este caso son los círculos, y comenzar a hacer todo el montón de confetis que recubre la superficie de su cuerpo. Y es que cuando vi las texturas de la llama y luego a la hora de plantearlas en un boceto, la verdad es que me dio muchos dolores de cabeza porque no sabía cómo bocetearlo. Porque claro, pensad que son un montón de confetis juntos con un montón de tonalidades diferentes para que se note el relieve y además tienen que estar bien posicionadas y con cierta lógica para que no se vea extraño una vez acabado el dibujo. Así que en realidad, aunque en una primera instancia dibujar una llama de Fortnite parezca cosa de niños, la verdad es que si te lo quieres currar y dejar unos buenos efectos 3D, pues es mucho más complicado de lo que parece. Os puedo asegurar que en un principio yo también pensaba que este dibujo no me llevaría demasiados problemas, pero la verdad es que a la hora de hacer esos malditos confetis sí que me llevó bastantes complicaciones, y esto lo digo porque más de uno me vendrá diciendo: Artemaster, es que ahora solo dibujas cosas sencillas, no te curras los dibujos, bla bla bla. Pero no, si te paras a mirar este dibujo con detenimiento te darás cuenta de que tiene muchos más detalles de los que parece. Así que sin más, después de hacer esta enorme cantidad de confetis por todo el cuerpo, ya tendríamos terminado el boceto de la llama. Antes de empezar a colorear, sé que a más de uno le va a parecer una locura, pero vamos a borrar parcialmente todo el boceto. Para esto me ayudo de una goma moldeable hasta dejar las líneas poco visibles. Esto lo hago para que una vez acabado el dibujo, las líneas con lápiz no se noten y de esa manera conseguir un mejor efecto final. Dicho esto, para este dibujo en cuestión vamos a utilizar lápices Prismacolor. Si eres nuevo o nueva, te informo de que puedes encontrar todos los materiales que utilizo en este vídeo en la descripción. En primer lugar, utilizo un color violeta bastante intenso para dar la
las sombras más oscuras de la cabeza de la llama. Luego, como siempre, le va a seguir otro color violeta, pero esta vez una tonalidad inferior a la que acabamos de usar. De esta manera, yendo de un color con más intensidad a menos, tendremos una escala de tonalidades de más oscuro a más claro, con la que podremos lograr unos degradados bastante buenos. Te recuerdo que en mi opinión es mucho mejor hacerlo con colores oscuros y después ir añadiendo los claros encima, ya que de esta manera creo que se logran unos degradados mucho más finos o pulcros, podríamos decir. Si queréis mi arte consejo, creo que hacerlo de claros a oscuros sería como caer en pisos picados en Fortnite. En este caso, los colores que estamos usando para colorear la cabeza y los que también usaremos para colorear parte de los confetis son de mayor intensidad a menos los siguientes. Comenzaríamos con un violeta oscuro, seguiría un violeta normal, seguido de un rosa fucsia, y para finalizar utilizaríamos un rosa claro y también, si quieres, un color blanco para dar algunos toques de luz. Para las fosas nasales, el contorno del ojo, la pupila y algunos detalles más podemos utilizar el color negro. Por ejemplo, lo utilizaremos para contornear las riendas y acto seguido también aplicaremos dos tonos de marrón, uno más claro que el otro, como siempre os digo, para lograr esos degradados, y también utilizaremos el color blanco para darle algunos reflejos. Para los dientes, el ojo y la anilla utilizaremos un color beige junto con un color crema, y si queremos, para dar unos toques de luz más intensos, podemos utilizar también de nuevo el color blanco. Puedes ayudarte del color negro y el color marrón oscuro para dar esos toques de intensidad en el contorno del ojo, en la anilla y también por los dientes. Una vez con la cabeza terminada, volvemos a esta especie de cartel barra mochila, en la cual en su costado izquierdo la colorearemos con un color marrón muy oscuro, eso le dará mucha profundidad. Para el resto de ella, exceptuando la parte central donde vemos la flecha, utilizaremos un color beige bastante intenso. Se supone que en esta mochila o cartel, como quieras llamarlo, hay una hoja pegada con una flecha. Por lo tanto, como este tono tiene que ser muy parecido al del papel, utilizaremos un tono beige, pero esta vez mucho más claro que el anterior, incluso pareciéndose al color blanco. Luego, sin esperar un segundo, colorearemos esa flecha con un color gris oscuro. Puedes utilizar el color marrón para contornear algunas partes de este cartel y darle mucha más profundidad. En este momento continuaremos coloreando el resto de accesorios con dos tonos distintos de gris para dar esos toques metalizados. Antes de ponernos a colorear el confeti, que en mi opinión es lo más difícil de todo el dibujo, vamos a terminar de colorear primero las patas, que son de color azul, y para esto utilizaremos como siempre tres tonos distintos de ese color. Para las pezuñas, sin embargo, puedes utilizar tonos rojizos y amarronados. Además, siempre es buena idea incluir un poco de color negro, ya que eso te ayudará a darle mucha más profundidad. Ahora sí viene la parte complicada del dibujo, o bueno, por lo menos a mí es lo que me parece, y es que tenemos que colorear todos y cada uno de los confetis uno por uno y con muchísima paciencia. Para esto vamos a comenzar utilizando los mismos colores que utilizamos para la cabeza, ya que la parte del cuello es de ese color. Digamos que en lo que es cada confeti tenemos que ir jugando con las luces y sombras para darle ese contraste y esa profundidad a cada uno de ellos para que se vean con relieve y sobre todo con sentido, porque son un montón de ellos juntos. También quiero que os fijéis que en cada confeti estoy dejando como una especie de línea blanca justo debajo de ellos, porque eso es lo que nos ayudará a diferenciar unos de otros. Ya os digo que esta parte me resultó bastante complicada y sobre todo liosa, así que como comprenderéis me es un poco difícil explicarlo en el vídeo. Como podéis estar apreciando, esta parte la he puesto a toda velocidad, ya que bueno, casi todo lo que queda de dibujo es prácticamente igual y tampoco quería aburriros. Básicamente es seguir todo el rato el mismo procedimiento de luces y sombras en cada confeti, pero como podréis apreciar, esta llama de Fortnite tiene varias capas de colores, es decir, como veis, primero está una rosada, luego una azul, luego una rosada y luego vendrá otra azul. Así todo el rato hasta que lleguemos a la parte más baja del cuerpo, que es donde están las patas. De momento, tal y como está quedando, no sé qué opinaréis vosotros, pero tiene pinta de dar un buen look. Madre mía, Willy, nos vamos a poner con 999 de madera. I need you right now.
Me gustaría preguntaros si os gustaría que dibujase algo más sobre Fortnite y si es así que me dejéis en los comentarios qué es exactamente lo que os gustaría. Aparte de eso me crea curiosidad también saber en qué puesto habéis quedado como máximo en Fortnite, porque si os digo la verdad, yo jugando en solitario solo he quedado en el puesto 4 como máximo. No sé si seré el único, pero la verdad es que construir se me hace súper difícil. Y bueno, por aquí el dibujo ya lo tendríamos prácticamente terminado. La verdad es que ha sido un dibujo que en un principio parecía que sería mucho más fácil de lo esperado, pero ha acabado siendo un dibujo muy lioso y bastante complicado. No sé qué opinaréis vosotros, pero lo más importante es que el vídeo os haya gustado, os haya entretenido y sobre todo que hayáis aprendido algo. Si ha sido así, ya sabéis que podéis dejar un suculento y gigante like, ahí abajo lo tenéis para clicarlo, y también recordar a los que estáis suscritos que activéis la campanita, ya que es la única manera que tiene YouTube para avisarte cuando subo un vídeo, y si no, no te va a avisar ni Dios. Sin más, hasta aquí el dibujo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo.